Saludos. La experiencia cercana a la muerte que hoy conoceremos es una que se ha popularizado bastante en cierta forma en todo lo que es el ambiente de quienes estamos interesados en las experiencias cercanas a la muerte, y tiene particularidades muy especiales. En concreto, esta persona notaremos que tiene la visión de túnel tan común, esto de una especie de túnel de diferentes características que en estas experiencias suelen verse mucho. Un túnel con una luz al fondo al cual la persona se dirige, y en este caso en particular la persona cuenta que este túnel le parece curiosamente algo como el interior de un árbol, como si estuviera hecho este túnel de una especie de inmenso tronco hueco. Y esto ha llamado la atención de mucha gente, pero quisiera destacar dos cosas. La primera es que, el siguiente video, luego de este, vamos a mostrar un caso que tiene esta particularidad también, muy similar, aunque diferentes ambos casos. En el siguiente caso que veremos también esta particularidad de que al menos en un principio la persona cree ver lo que parecería que es un viaje a través de ese túnel, pero hecho de aparentemente ramas entrelazadas. Así que esto no es nuevo del todo, se ha visto en varios casos. Y el segundo punto es a destacar algo. Este concepto del árbol relacionado con la vida tras la muerte no es algo nuevo. Históricamente el árbol ya de por sí es un símbolo de todo esto, presente en muchas formas diferentes de mitología o de creencias alrededor de todo el mundo. Y tal vez la más destacable la podemos encontrar, por supuesto, en lo que es la mitología nórdica, en el famoso Yggdrasil, el árbol de la vida, el árbol universal. En la mitología nórdica antigua, el Yggdrasil es identificado como la base del universo, algo que ellos identifican también como un árbol, que es un fresno, en este caso perenne, como se describiría, un árbol de la vida, un fresno universal, que básicamente lo que hace es unir desde sus raíces hacia sus ramas más altas los diferentes mundos o realidades que en la mitología nórdica cuentan. Está el Helheim, el Niflheim, el Svartalfheim, el Muspelheim, Jotunheim, Midgard luego, Afelheim, Vanaheim y finalmente el Asgard, el mundo de los dioses. Así que, como vemos, el concepto del árbol está muy presente, siempre vinculado en la humanidad a esta idea de lo trascendente, de los mundos que vienen luego del físico. Así que, dicho esto, y recomendando también el siguiente video porque va a tener esta particular combinación, esta conexión, digamos, con el relato que hoy veremos, comenzamos ahora sí con esta impactante, interesantísima experiencia cercana a la muerte, en la cual quien la vive diría: yo nací con un problema cardíaco, una transposición de grandes vasos y con un solo ventrículo. Desde mi nacimiento, mis padres siempre estuvieron informados del hecho de que no viviría muchos años. Este era el diagnóstico. No había cirugía o remedio para la enfermedad que me aquejaba, y después de tener una hija de forma milagrosa casi, porque esto no era posible o no iba a ser posible, era algo muy difícil, a los pocos meses mi salud se deterioró mucho. Así que tuvieron que operarme, y después de esta cirugía se complicó mucho y tuve una infección grave con el estafilococo dorado. Así que mi vida estaba amenazada, y al intentar extraer todo el líquido que llenaba mis pulmones, hubo una mala praxis en la cual pincharon mi corazón, por lo que debieron volver a operarme. Y fue entonces, luego de salir de esa segunda cirugía, en la cual tuve mi experiencia. Algunos pacientes suelen ser capaces de oír y de sentir temporalmente mucho antes que otros, luego de estar bajo anestesia.
Yo pude darme cuenta de que mi cirugía había terminado y que me encontraba viva, pero no era agradable lo que mis oídos recibían, porque podía escuchar a enfermeras y a doctores que estaban encargados de limpiarme al término de la cirugía y luego prepararme para ir de regreso a cuidados intensivos, y ellos no dejaban de hablar. Y yo podía oír cómo se lamentaban y cómo mencionaban que yo tenía una pequeña hija de 10 meses y que quizás no volvería a verla. Hablaban de mi familia, de mis hermanos, mis padres y de mi marido, y yo podía escuchar todo esto. Y pensaba, ¿por qué estaban hablando así de mi familia y de mí si aún estoy viva? No hablen así, mírenme, aquí estoy escuchando. Gritaba desde mi interior de forma desesperada. Mi situación era muy delicada. Prácticamente mi salud colgaba de un hilo y el resultado de los estudios que se habían hecho del líquido que habían sustraído no fue para nada alentador, porque mi cuerpo entero estaba invadido de pequeños huevecillos de estafilococo dorado, y esto era muy complicado de erradicar. Era una bacteria que, bajo las circunstancias en las que me encontraba, convertían a mi cuadro en algo muy grave. Tal vez durante la primera cirugía se pudo haber contaminado el área, pero nadie podía asegurarlo. Desperté en cuidados intensivos, en el cubículo privado en donde estaba, cuyas paredes recuerdo que eran ventanas, y abrí mis ojos para darme cuenta de que toda mi familia se encontraba alrededor y podía ver sus rostros llenos de dolor, y que anunciaban que lo que había escuchado yo de los médicos evidentemente era algo real y que no había podido imaginar antes. Así que me encontraba al borde de la muerte, pero mi interior, mi alma, mi espíritu me encontraba más fuerte que nunca. No habría forma de transmitir esta especie de confianza, de fortaleza que sentía, porque me encontraba entubada. Tenía un respirador y no había forma de comunicarme más allá de hacer algunas señas. Los médicos me preguntaron cómo me sentía luego y yo quise levantar mis brazos en señal de triunfo, así como los de Rocky, el boxeador. Y en ese momento exacto tomaron mis manos y me amarraron al barandal de la cama por el peligro que corría de tal vez querer arrancarme los tubos respiratorios. Vi como los médicos fueron con mis padres y con mi esposo para tener fuera una charla, saliendo del área de cuidados intensivos. Lo que les comunicaron es que lo más probable es que me encontrara delirando o bien tenga algún daño cerebral, y que estaban revisando y tratando de averiguar con qué antibiótico deberían tratar esta bacteria que me invadía. Mi madre preguntó entonces qué es lo que tenía yo y qué íbamos a hacer ahora, y allí es cuando se enteraron que me afectaba el estafilococo dorado y que apenas estaba iniciando el virus, pero esto de todas formas era realmente muy peligroso. Mis padres se alejaron un poco y fue mi marido quien continuó hablando con el doctor y le preguntaba qué tan serio era, y le fue dicho que era realmente muy grave y que aunque era muy duro lo que iba a decir, el médico recomendó que comenzara a arreglar todos los papeles en admisión, porque yo me encontraba registrada con los apellidos de soltera, y si llegaba a fallecer, lo cual era posible, iba a tener muchos problemas para sacar mi cuerpo del hospital. Le dijo a mi esposo que había dos opciones para medicarme y para intentar erradicar el estafilococo, y como aún no estaban las pruebas definitivas, tendrían que arriesgarse a iniciar con uno de los medicamentos, porque si no iniciaban ese mismo día el tratamiento y esperando que ese fuera el correcto, definitivamente en unos días iban a perderme. Entonces les recomendaron a mis familiares que vayan a descansar porque por esa noche no había mucho más que pudieran hacer. Mis padres y mi marido
Se fueron a casa donde se estaban hospedando y volvieron, lógicamente, con el corazón destrozado. Allí en el hospital no había un área realmente cómoda para que ellos pudieran quedarse allí a pasar la noche. Hoy en día sí hay sillones cómodos y las salas están adecuadas para que las personas pasen una noche completa cerca de un familiar en estado crítico, pero en esos momentos no era así. Así que, mientras tanto, dentro del cubículo en el cual me encontraba, intentaba hacer notar al personal en distintos momentos que me estaba molestando mucho el tubo que tenía en la garganta. Entonces intentaba mover mis manos y movía mi cabeza, pero con los brazos amarrados, y estos tubos respiratorios y la secuela de la anestesia que aún prevalecía no me permitían darme a entender. En cierto momento pude lograr que una de las enfermeras me diera una pluma y una libreta para que yo pudiera intentar escribir lo que quería decir. Y lo único que pude escribir es: garganta duele. Entonces una de las dos enfermeras, que siempre permanecían a mi lado, me tocó suavemente la cabeza y me comentó que esto era algo natural, que era normal que me sintiera incómoda y que tenían que dejar ese tubo donde estaba. Así que entendí que esto era imposible, que nadie iba a hacerme caso y que el dolor que yo sentía no era normal. Y esto lo sabía porque antes de todo esto había tenido la oportunidad de estar entubada y no había sentido incomodidad alguna. Así que no valía la pena seguir intentando decirles que ese tubo estaba mal puesto. Luego, unas horas después, en la madrugada, es cuando comenzó tal vez la experiencia más memorable del resto de mi vida. Una de las enfermeras le avisó a la otra que iría a ver a su novio que se encontraba en el McDonald's en el primer piso del hospital. Y como todo parecía estar bien, la segunda me informó que ella no tardaría y que solo iría por agua. Así que el lugar se encontraba solo a unos pasos de mi cuarto y parecían ser acciones totalmente naturales, sin consecuencia alguna posible. Pero, tal y como yo había intentado explicarles, el tubo respiratorio efectivamente estaba mal puesto y con la secreción de algunas flemas, este se terminó por tapar y llegó un momento en el que me estaba asfixiando. Dejó de ingresar aire a mis pulmones. Sin nadie a quien pudiera acudir, la primera reacción que tuve fue el intentar de alguna manera arrancar los tubos para poder respirar, pero con los brazos amarrados era imposible y a pesar de que tiraba y jalaba, no podía conseguir ningún resultado. Luego, este hecho quedaría registrado con moretones y lastimaduras por el intento de liberarme. Comencé a dar patadas, la cama se movía y mi cuerpo se retorcía, pero no podía lograr nada. Los segundos me parecieron horas. Y casi al mismo tiempo de todo esto, la alarma que tenía en el aparato respiratorio comenzó a sonar una y otra vez, y sonaba tan fuerte que parecía tener una ambulancia dentro del cubículo. Escucharon la alarma y entraron corriendo, lo que me pareció ser un ejército de enfermeras y de doctores, y pude allí escuchar sus gritos y llamar al equipo especializado. Ellos gritaban como unos locos, me parecía a mí en esos momentos, y yo podía oírlo todo, pero ya no podía respirar. Y mientras unas enfermeras trataban de sostenerme las piernas y trataban de mantenerme quieta en la cama, los doctores quitaron la parte de arriba del tubo que iba a mi garganta para poder así seguir con el procedimiento indicado. Pusieron un poco de líquido en el tubo que salía de mi boca y trataron de succionar las flemas. Y yo inevitablemente seguía forcejeando porque quería incorporarme para respirar. La desesperación por recibir un poco de aire y la adrenalina hicieron que fluyera de mí tal fuerza que entre 4 personas no lograban poder mantenerme quieta. Yo solo buscaba una cosa:
respirar. En momentos así es como que el cuerpo se aferra a la vida a pesar de estar débil, infectado, recién operado y sin oxígeno que pudiera mantenerlo con vida. El cuerpo nunca se da por vencido fácilmente y hace hasta el último esfuerzo para lograr mantenerse con vida y sobrevivir. Ellos intentaron el procedimiento una vez y otra vez y no lograban liberar el tubo, seguramente porque estuviera mal colocado, y comenzó entonces el mareo, la pérdida de conocimiento y mi cuerpo se empezaba a rendir. Finalmente entré en paro respiratorio y casi enseguida de eso tuve un paro cardíaco. Y fue entonces cuando me fui. De repente abrí mis ojos y la sensación fue de total liberación. Pude verme a mí misma en la bata del hospital y a los doctores alrededor de mi cuerpo intentando resucitarme. Pude ver cómo estaban todos muy atareados, moviéndose de un lado al otro, y cada vez los veía más pequeños y más distantes. La sensación era muy extraña porque yo me sentía realmente completa, íntegra, pero sin embargo, frente a mí podía ver a mi cuerpo, y yo solo me encontraba flotando. Ya nadie intentaba sostener mis adoloridas piernas y mis brazos, así que el alivio que sentía era algo enorme. No podía controlar nada de lo que estaba sucediendo, así que me dejé llevar. Y entonces fue cuando comenzó un viaje maravilloso. Me encontré flotando por dentro de algo que parecía un árbol. Yo solo podía ser espectadora de lo que ocurría. Al principio vi algo parecido a una capa de ramas que albergaban a animalitos pequeños. Había ardillas, conejos y pájaros, entre otros. Todo aquello era muy armonioso. Se sentía una gran paz, plenitud. Irradiaban un amor como el que nunca había sentido, y menos aún viniendo de un animalito, una plenitud que no había vivido antes. Los sonidos penetraban el alma y cualquier cosa que hubiera quedado atrás perdía totalmente importancia. Experimentar estas sensaciones eran lo único que tenía toda mi atención en ese momento. Seguí flotando y flotando mientras que mi cuerpo se relajaba cada vez más, los músculos ya no dolían, respiraba de una forma completamente libre y no sentía cansancio alguno. Y el alivio además no era solo algo externo, sino interior. Enseguida vi una segunda capa de ramas extensas y el espectáculo de esto era increíble. Había allí animales más grandes, podía ver caballos, elefantes, leones, jirafas y muchos más. Este escenario era algo hermoso. Los colores de piel de cada una de estas especies me maravillaban y por primera vez vi a estos animales salvajes como los seres más inofensivos y amigables que jamás hubiera visto. Era como si nos conociéramos y fuéramos parte de una misma familia. Yo sentía gran amor por estos seres y percibía que incluso me amaban a mí también. Seguí poco a poco elevándome y vi una tercera capa de ramas. Estas estaban llenas de niños, de todas las edades y de todas las razas. Cada uno era distinto y hermoso a la vez, y todos convivían felices. Allí había risas, cantos, vocecitas muy dulces. Eso era todo lo que se oía. Y las sonrisas iluminaban todos los rostros de esos pequeños, los que jugaban y corrían por el pasto, se mojaban con el agua que caía de la fuente que estaba en el centro de un jardín en donde se encontraban. Y yo no podía hablar con nadie, al menos no lo intenté. Solo me limitaba a observar todo eso y a disfrutar de este hermoso paisaje.
Un paisaje que emanaba amor por todas partes. Y la comunicación que tenía durante el viaje era algo que no era verbal, pero sin embargo me sentí inundada de amor, y este amor me lo decía todo. Disfruté mucho y me deleité con todo este espectáculo. Yo decidiría quedarme ahí si me lo hubieran consultado, pero sin embargo, en esos momentos era como un globo que se hubiera escapado de la mano de un niño y que no se preocupa por lo que dejó atrás. Va a donde el aire lo lleve. En ese momento recordé a mis parientes, pero esto no me angustiaba. Recordé a Ana Paula, pero no me angustió, porque supe que estaría bien. Ella era mi hija y supe que estaría bien. Pude verla en su cuna mientras dormía de forma muy pacífica. Entonces me sentí muy en paz y muy cerca de ella, como si yo estuviera ahí mismo a su lado. No me alejaba, sino que, por el contrario, me acercaba más a ella y más sentía que podía cuidarla. Me di cuenta entonces de que tenía esta capacidad de verlo todo, por delante, por detrás, arriba y abajo, o hacia los lados, todo al mismo tiempo, sin importar a dónde volteara y sin necesidad de tener que girar mi cabeza. Mis ojos podían ver como en tercera dimensión. Yo no sentía ningún tipo de angustia o malestar, nada me ocasionaba esto, y era mucha información al mismo tiempo y toda podía asimilarla y me fascinaba eso. Sentía que había magia en aquel lugar. Cuando llegué un poco más arriba en esa especie de árbol, me encontré con otra capa grande de ramas y esta vez lo que vi es a gente joven, de una edad media, antes de la vejez. Yo podía percibir armonía, serenidad y alegría, y estas personas sonreían y me sentí realmente fortalecida por esto. Las voces eran claras, armónicas y elocuentes. La comunicación era algo que fluía de una manera muy natural. El ambiente era de una paz total y completamente lleno de amor. Y también había una fuente rodeada de flores de todos los colores en medio de un gran jardín. El agua caía de ella a diferentes ritmos y formando imágenes, y su sonido era algo armónico y maravilloso. La gente se sentaba alrededor de ella mientras conversaban y sonreían unos con otros. No hablaban con sonidos bucales. Era algo como si solo con su mente se dijeran todo y yo podía escuchar esa comunicación. Incluso había personas recostadas en el jardín que leían un libro o simplemente tomaban el sol. El paisaje era algo espléndido. Yo me seguí dejando llevar en este viaje y solo podía disfrutar del placer de seguir viajando y elevándome por ese árbol que parecía un túnel lleno de vida, en donde parecía que todo estaba unido. Y esto me hacía sentir completa y llena y libre. Podía respirar profundamente y oxigenarme, no sentía ningún tipo de debilidad y ya no dolía absolutamente nada. Entonces recordé a mis padres y a mi marido y sabía que ellos estarían sufriendo, pero también sabía que estarían bien y quería consolarlos, amándolos más y más. Nada, absolutamente nada me pesaba. Era como si supiera que ellos, tarde o temprano, también disfrutarían de ese bienestar que yo estaba experimentando ahora, y por eso es que dejé de preocuparme. Fui avanzando un poco más hacia otra capa de ramas extendidas, pero esta vez se observaba una gran cantidad de personas ya en su etapa de vejez. Y estos ancianos sonreían y se veían fuertes y vigorosos.
Muchos estaban sentados conversando, pero sin decir nada verbalmente, como he comentado antes, y disfrutando simplemente del paisaje. Ellos se encontraban en medio de jardines llenos de flores, árboles de diferentes especies y de ríos que fluían con un agua limpia y fresca. Podía verlos cómo caminaban por las veredas y cómo compartían historias. Realmente nadie parecía necesitar bastón o algo así, ni sillas de ruedas. Ninguno tenía problemas para moverse, y esto fue algo que me llamó la atención. Y súbitamente me di cuenta de que mi cuerpo parecía comenzar a llenarse de una especie de electricidad, como si fuese capaz yo misma de irradiar luz. Me sentía plena, el paisaje que tenía alrededor era simplemente hermoso y mi alma se regocijaba. En esos momentos fue cuando miré hacia arriba en busca de lo que seguiría luego, pues todo aquello era un espectáculo con sensaciones que jamás antes había vivido. Vi un pequeño círculo entonces de un color amarillento tenue, pero tan intenso que me atraía como un imán. Además, mi natural curiosidad me invitaba a entrar allí y a poder averiguar qué había detrás de esa luz. Entonces, mi curiosidad se convirtió en un deseo. Yo quería entrar ahí. Pero por más que intentaba, no podía acelerar mi viaje. Entonces me encontraba ansiosa y con la voluntad de entrar, y me dejé llevar hasta que penetré lentamente en este pequeño espacio, y parecía como una tela de seda suave y delicada, y al asomar la cabeza y los hombros por allí, pensaba que finalmente lo que podía existir tras eso era una luz que habría dentro, pero algo me detuvo a medio cuerpo, como si me hubiese quedado estancada, y esa luz inundó todos mis sentidos y sentí que me penetró en cada parte del cuerpo. Quedé cegada por esa luz y completamente extasiada. Recuerdo suspirar de forma muy profunda para llenar por completo mi cuerpo de esa sensación maravillosa. Yo, en esos momentos, no necesitaba ni quería nada más. Había llegado a la meta, al destino final. No podía haber más amor que ese. Yo lo sentía y lo sabía, y lo estaba disfrutando de una manera enorme. Ningún tipo de sentimiento de paz, de placer, de armonía, éxtasis o plenitud podía describir la sensación de ser abrazada por esa luz, la cual me llenó de amor de forma completa. No hay palabras suficientes. Yo podía ver, escuchar, sentir y percibir todo sin tener que moverme de ese árbol que me transportaba flotando, y parecía como si todo fuera una unidad. Todo estaba conectado. Tenía una capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo y de comunicarme con todos sin decir nada. Me sentía amada de forma completa, totalmente aceptada, sin ningún tipo de conflicto ni confusiones, y era como estar en casa, con toda la familia de la creación. Y aunque no podía ver absolutamente nada por esa luz, casi de inmediato sentí el roce de una mano en la parte de arriba de mi cabeza, y en ese momento me inundó un amor inimaginable. Me sentí extasiada y plena, y al mismo tiempo que la mano tocó mi cabeza, pude oír una voz suave, hermosa, casi mística, la cual me dijo: quédate tranquila y vete en paz. Haz todo lo que te he pedido. Quédate tranquila y en paz. Haz todo lo que te he pedido. Y entonces yo quería entender, quería preguntar, investigar más, pero al instante comenzó mi viaje de regreso. Entonces me encontré volviendo a ver todas esas capas de ramas, pero a una gran velocidad ahora, y no había manera alguna de detenerme a poder disfrutar de todo aquello. Yo lo deseaba,
pero solo podía dejarme llevar en ese retorno un tanto violento y no quería regresar de esa experiencia tan bella que estaba viviendo. Y me preguntaba, ¿por qué tengo que regresar si por fin pude descansar? ¿Para qué me despiertan? ¿Para qué me molestan? Me preguntaba esto constantemente. Entonces fue cuando nuevamente me vi a mí misma a lo lejos en la cama del hospital y los doctores seguían allí alrededor de mi cuerpo intentando una resucitación. Y en un instante, de forma repentina, me encontré en mi cuerpo de regreso. Mi cabeza daba vueltas y más vueltas. Volví a sentir dolor, angustia y realmente mucho enojo por volver. El mareo no me permitía ubicarme en tiempo y espacio, y abrí mis ojos y vi a muchos doctores alrededor intentando resucitarme. Sentí un intenso calor en el pecho que había sido originado por el electroshock que había recibido cuando intentaban restablecerme el ritmo cardíaco. Y en ese momento escuché a los doctores gritar: «¡Regresó! ¡Está de vuelta con nosotros!». Y yo dije: «No, yo no quiero estar de regreso, déjenme en paz». Comencé a gritar eso en mi interior, en realidad, sin que nadie pudiera escucharme. Y a pesar de haber vuelto a la vida, dentro yo estaba desesperada. No quería estar allí. Me preguntaba una vez más por qué me habían despertado si finalmente me había dormido después de tanto batallar para respirar. Parecía que a nadie le importaba lo que yo deseara y todos querían regresarme a ese lugar donde me dolía todo y quería explicarles que en realidad yo me sentía más sana que nunca. Quería que dejaran de actuar así y decirles que aunque me vieran en un mal estado, yo no estaba mal, que ya no sentía el mismo dolor, que yo sabía que viviría. Yo lo sentía perfectamente y me lo habían dicho. Yo no podía hablar ni comunicarme, y la fuerza interior que albergaba me ayudó a no desanimarme a pesar de todas estas malas noticias que iban a venir más adelante. Entonces, y después de muchos días de un estado muy grave físico, entré en una crisis y comencé a llorar profundamente. Y tuve otra experiencia maravillosa. Recosté mi cabeza en la almohada y miré hacia arriba, y entonces viví una de las experiencias más hermosas de mi vida. Yo comencé a orar y a pedirle a Dios que me tranquilizara. Y con la mirada en el techo y tratando de hacer unas respiraciones profundas y pausadas, y mientras escuchaba a mi hermana Marcela, decidí concentrarme en mi oración. Entonces fue cuando tuve una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo, y con los ojos abiertos y sintiendo que estaba en plena conciencia, pude ver cómo 2 ángeles descendían y se acomodaban, uno a mi lado derecho y el otro al izquierdo. Estos seres irradiaban luz y yo veía el movimiento de sus ropas, que eran como túnicas sedosas, y todo el tiempo parecían estar flotando. No recuerdo haber visto alas grandes ni aureolas, solo cuerpos transparentes que brillaban de una forma intensa y que me irradiaban un amor puro y pleno. Ellos entonces comenzaron a limpiarme. Recorrían mi cabeza con una gran delicadeza y luego mi pecho, mis brazos, mi estómago, hasta mis piernas. Y comencé a sentir como si mi cuerpo comenzara a librarse de la presión que sentía. Sentí un alivio y un disfrute por toda esa escena, y era todo como un espectáculo para mis ojos. Me sentí como abrazada muy amorosamente por estos seres, y mi hermana Marcela solo me observaba y no entendía qué me ocurría. Ella veía que yo estaba tranquilizándome cada vez más, mientras yo estaba mirando, en realidad, a un lado y al otro de donde estaba mi cuerpo, y me quedé profundamente dormida luego de esto por varias horas. Descansé como tenía días de no poder hacerlo.
Mi respiración luego de esto mejoró de una forma notable y llorar fue el mejor ejercicio de respiración que pude haber hecho. Logré lo que no había podido hacer en días. Con el esfuerzo entró aire a mis pulmones y esto había liberado líquido y flemas, y entonces comprendí que los eventos, muchas veces, por más oscuros que parezcan, traen tras de ellos una luz que los acompaña y que les da sentido a todo el dolor. Esto es lo que yo llamo crecer en el dolor. Estas son básicamente dos experiencias maravillosas, las cuales he vivido durante mis 2 meses de estancia en el hospital.